Buenas noches, bienvenidos a Ciudadano Libre en TV Azteca Guate. Les habla María Dolores Arias y me acompaña Jorge Jacobs y también nuestro invitado José Alejandro Martínez. Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches, María Dolores, y buenas noches a toda la teleaudiencia de TV Azteca Guate. Y también buenas noches, José Alejandro, ¿cómo estás? Bien, María Dolores, buenas noches, María Dolores, Jorge, y a la audiencia de TV Azteca, qué gusto estar con ustedes. Gracias. Hoy pues hemos invitado a José Alejandro porque él es experto y conoce mucho el tema de comunicación, el tema político y la realidad nacional. Así que vamos a estar conversando acerca de las ya casi inminentes elecciones. Ya muchos están con la vista puesta en las elecciones del próximo año, pero hay por ahí también un invitado que o un ingrediente que adereza todos estos elementos de las próximas elecciones, y es el populismo. El populismo en Guatemala, en América Latina, en el mundo, pareciera ser un ingrediente infaltable o imperdible en este cóctel de propuestas. Y de eso vamos a conversar con nuestro invitado y con Jorge. Así que ponga mucha atención, porque yo me he preguntado, ¿somos inmunes a lo que yo llamo el lenguaje autoritario? A ese lenguaje que apela al enemigo común, que apela al unámonos y yo soy la solución, denme más poder. Es una de las preguntas que nos vamos a hacer y qué es lo que viene para el próximo año. José Alejandro, el populismo, ¿cómo definirías, empecemos por ahí, cómo definirías el populismo? Yo creo que el populismo es una mezcla entre una forma de comunicar y una forma de gobernar. Es una forma de comunicar, de encantar a la gente y de decirle, de construir algo que se llama el pueblo, que eso va cambiando todo el tiempo, va cambiando a lo que quiere ese líder, que tiene varios ingredientes. Es el líder que es un líder carismático, que se presenta como el Salvador, pero no necesariamente dice yo soy la persona que los va a salvar. No, hoy por hoy, en el año 2026, el líder es ese vehículo por el cual el pueblo se va a autosalvar, que eso ha cambiado, porque antes sí era yo soy el Salvador. Hoy por hoy los electores están rechazando también ya esa opción, y entonces ya el líder populista se presenta como ese vehículo de salvación. O sea, ustedes se van a salvar, pero lo van a hacer por medio de mí. Así es, esa es la nueva versión del populismo, del populista. Tú mencionaste el tema del pueblo. Sí. Y el pueblo pareciera el monstruo de mil cabezas porque adquiere muchísimas personalidades, depende de quién lo hable. ¿Cómo utilizan el pueblo y a qué se refieren cuando hablan de pueblo? A lo que yo digo, a lo que yo quiero, porque cuando tú preguntas qué es el pueblo, y generalmente es lo que yo quiero, los que están de acuerdo conmigo. Y tú lo vas viendo porque generalmente este tipo de liderazgos o este tipo de líderes populistas o movimientos populistas van generando alrededor de ellos una especie de sectas de gente que les sigue, y entonces todo lo que está en contra de ellos se convierte en el enemigo o gente que está en contra del pueblo, y eso es el pueblo. Final. O sea, pero ahí estás definiendo el pueblo desde el punto de vista del candidato. O sea, para el candidato, o sea, para yo, el candidato, pues el pueblo son todos los que están, todos los que creen todos en mí están de acuerdo conmigo. Así es. Y el resto de la población, porque por mucho pongamos que, o sea, de lo que hemos visto en las últimas elecciones, dentro de los que van a votar y que se puede tomar como que el resto pues pensarán similar, eso es que el 10%, porque generalmente por ejemplo en la elección de hace 3 años, en la primera vuelta, que es donde cuenta porque habían más de 20 candidatos, el que más obtuvo fue algo así como 12%. O sea, el 12% de la población para un candidato es el pueblo, y el 88% son los enemigos. Lo que pasa, yo creería, y tú me vas a corregir, Alejandro, es que no es tanto por números, el pueblo o el que se identifica con Alejandro, el candidato, no es tanto
que sepa si es el 12, el 10, el 20 o el 40, si no es yo me identifico con él y él dice que esto es pueblo y yo soy pueblo. Y Así es. no sé qué piensas. Es más como se identifica con la idea o con la causa. Por eso, de hecho, en comunicación política, la nueva tendencia ha sido generar causas políticas, más que personas. Entonces se generan causas y las causas generan emociones, que es a lo otro que apela el líder populista, a generar causas y emociones. Y estas emociones son las que despiertan esas pasiones. Porque el líder populista busca la confrontación y busca dividir, porque lo que busca es justamente generar esa polarización, dividir entre oprimidos y opresores. Y yo quiero estar en el pueblo que es el oprimido, porque esa es la mayoría. Ahora, me quedo pensando en este tema por la polarización, porque cuando hablabas del pueblo y los que están en contra de mí no son pueblo, pensaba cuando estuvo la CICIG, hubo esta polarización, los pro-CICIG y los anti-CICIG y los que decíamos CICIG no por esto y sí deberíamos aprovechar esto, pero mi punto aquí es ¿cuántas versiones de pueblo pueden haber? Y segundo, ¿por qué a pesar de que se busca un enemigo común, no siempre se lo traga la gente? Y hablo específicamente de Arévalo, porque Arévalo le echó la culpa a la fiscal, a la exfiscal, ahora le sigue todavía echando la culpa a ella, pero ya está buscando un nuevo enemigo, pero ya la gente ya no se lo traga. ¿Qué pasa ahí? Porque nuevamente la emoción se confronta con la realidad. Y entonces la gente no vive en una burbuja de redes sociales. Y lo que le ocurre al presidente Arévalo es que esa narrativa, que es lo que se va construyendo en la comunicación, se choca con que la gente sale del celular y abre la puerta de su casa y se encuentra que no hay carreteras, que no hay seguridad, que la economía está mal. Entonces no importa lo que siga ocurriendo en las redes sociales o que lo que estén diciendo ellos en sus comerciales de gobierno o lo que estén diciendo la gente que los apoya en X. Eso se confronta con la realidad. Sin embargo, ellos van a seguir diciendo que hay una élite que es la que no les permite gobernar. Y si tú te das cuenta, en el caso específico del presidente Arévalo, ellos no tuvieron prácticamente ninguna de las iniciativas de ley que ellos han llevado al Congreso, ninguna de todas los asuntos que ellos han llevado al legislativo, fueron rechazados por el Congreso. Ampliaciones presupuestarias, presupuestos, deuda, la mayoría de iniciativas se las aprobaron. Entonces el presidente Arévalo ni siquiera puede echarle la culpa de su mala gestión al Congreso de la República. Toda esta parte del gobierno tuvo un enemigo que era Consuelo Porras. Entonces ellos necesitan figurar a un enemigo. En un tiempo fue la corrupción y ese era el enemigo que figuraron. Y luego le empiezan a dar caras y entonces empiezan a ponerle nombres. Lo transformaron en Consuelo Porras y ese fue su enemigo durante la gestión de Consuelo Porras. Ya no está Consuelo Porras. Y entonces empiezan a construir otros enemigos, que son los enemigos de esa élite que a ellos no les permite gobernar para el pueblo. Por eso es que la campaña de comunicación del gobierno es: el pueblo digno es primero. Y ustedes no sé si se vieron que esa era la campaña del presidente. El pueblo digno es primero. Porque él gobierna para el pueblo. Para el pueblo digno. Para el pueblo digno. Para todo. No es para todo. Porque los que no piensan como él son indignos. Son indignos. Es el pueblo indigno. El pueblo indigno. En ese sentido, tú hablaste también del tema del pueblo, de esas causas políticas. Pensando en que es el pueblo, causas políticas y las emociones, ¿cómo entonces el político populista o el populista tiene que leer al pueblo o al electorado? ¿Tiene que ser un buen lector? Por supuesto, pero tiene que ser un lector de encuestas. Y hace unas semanas se presentó la encuesta de la Fundación Libertad y Desarrollo que ha elaborado Sid Gallup y nos ha mostrado alguna lectura de algunas de las cosas que seguramente los políticos
y los candidatos van a explotar en las próximas elecciones. Algunas que nos hacen reflexionar bastante, porque nos dice que el elector guatemalteco piensa que el aumento al salario mínimo es una solución. Y seguramente muchos políticos van a salir con esa propuesta. O por lo menos no se atreverán a decir que esa no es una solución para mejorar la calidad de vida del guatemalteco, aunque la mayoría no tengan un trabajo formal, sino estén en la informalidad y no ganen el salario mínimo, o tal vez no lo paguen. Y no saben que no tienen un empleo formal por culpa de los incrementos, o en buena medida, no digo que es el 100%, pero en buena medida por los incrementos en el salario mínimo, y entonces piden que hayan más incrementos de salario mínimo sin darse cuenta de que lo que están pidiendo es de que casi que despidan a un montón de gente, en lugar de que, lo que creen de que les va a subir el sueldo a todos. Pero siempre hay un culpable. Entonces el populista aprovecha eso. Porque nunca, o sea, el culpable nunca voy a ser yo, ciudadano, nunca voy a asumir mi responsabilidad. Es mucho más fácil echarle la culpa a alguien más. Y entonces es mucho más fácil echarle la culpa al gran empresario, al malévolo que está hace negocio, al malvado ese que lucra. Eso es muchísimo más fácil. Es mucho más fácil figurar. Entonces el populista lo aprovecha, y aprovecha las emociones y polariza. Y el problema del populismo es que genera algo que se llama polarización afectiva, donde ya la polarización hoy por hoy ya no es en polarización ideológica. Ya no polarizo por lo que estás pensando, sino polarizo por la persona que es. Y ya no estoy, rechazo lo que dice Jorge o lo que dice María Dolores por lo que están diciendo, sino por las personas que son. Lo que creemos, o el paradigma o el prototipo que creemos que representan. O sea, al final ya no estamos discutiendo ideas, sino personas completamente. Personas, o sea, sí, porque eres mujer, porque eres hombre, porque vives aquí o porque vives allá. O sea, por lo que creemos que representan en este ideario, podría decirlo, en estas ideas o paradigmas que tenemos de ciertos grupos de personas. Y las redes sociales son el espejo perfecto que podemos ver. De hecho, X es complejo, pero es bueno verlo para ver cómo cuando alguna de estas figuras políticas que estos líderes populistas, los actuales, digamos, del gobierno, han tratado de dibujar como sus enemigos, hacen algún comentario, por sensato que sea, empiezan a desacreditar a la figura por cualquier cosa. Entonces se pierde lo que está diciendo esa persona porque hay una polarización afectiva generada alrededor de esa persona. Claro, o lo inundan de comentarios y se pierde ese comentario. Así es. Vamos a hacer la pausa, y cuando regresemos, hablaste de leer encuestas, del que el populista sabe leer encuestas, pero imagino que también sabe leer las redes y cómo, porque una cosa es las redes y las encuestas, pero cómo obtiene ese olfato de calle que muchos vendedores dicen que hay que tenerlo, y al final él se está vendiendo. Así que cuando regresemos del corte hablemos de esto, cómo obtener ese olfato en la calle, cómo leer las redes, para ir entendiendo cómo va a ir en este segmento también, hacia dónde va a ir esa oferta. ¿Será que es la demanda la que está pidiendo esa oferta? ¿O política? Vamos a hacer la pausa y regresamos. Regresamos a Ciudadano Libre en TV Azteca Guate. Les habla María Dolores Arias y hablábamos acerca de este peligro del populismo, el populismo en las próximas elecciones, que ya están aquí. Hablaste acerca, José Alejandro, de el populista sabe leer al pueblo, si podemos llamarlo así, al electorado. Hablaste de las encuestas, hablaste de redes, y yo te preguntaría el tema de el olfato de calle. ¿Las redes inciden en la calle o la calle en las redes? Te dejo también esa pregunta.
Yo personalmente creo que las redes no hacen ganar una elección, pero sí pueden hacerla perder. Porque las redes no son la realidad, pero sí son un espacio más en el que los seres humanos interactuamos. Hacemos lo mismo que hacemos en la vida real, en otro espacio también en el que estamos interactuando, pero no es el único espacio en el que interactuamos. Entonces hoy por hoy, los comandos de campaña, además de el comando de tierra, el comando de aire, también tienen un comando digital. Pero no quiere decir que el comando digital sustituya al resto de esfuerzos que se tienen que hacer, ¿verdad? No se debe de pensar, un candidato que está haciendo campaña no puede decir, no, yo ya no voy a hacer campaña de tierra, ya no voy a ir a tocar puertas, ya no voy a hacer mis reuniones con los ciudadanos. Y abrazar niños, besar no, niños, abuelitas. Así es. Por supuesto que la parte digital es muy importante, pero no es la única. O sea, hay gente que dice, no, yo voy a hacer solamente digital y con eso voy a ganar, pues sí, quizás sí le va a funcionar, porque es un medio de comunicación que le va a permitir agilizar la entrega de su mensaje, pero no va a sustituir nunca el uno a uno, ¿verdad? O sea, todo esto que ya empiezan a hacer los potenciales candidatos de sacar sus videos de TikTok y sacar sus videos, así, sus reels y todos los videos, esos cortos que hay ahora en las distintas redes, al final básicamente están tratando de transmitir el mensaje, pero no suplanta el hecho de que tengan que ir a caminar así por todo el país. Es que yo creo que, el mercadeo político es exactamente igual que el mercadeo de productos de consumo masivo, con la diferencia de que tu producto habla y opina. Entonces, y pueden meter la pata. Entonces, la gente también necesita ese contacto con el producto. Entonces necesita saber que la persona es real. Por supuesto que hay técnicas de comunicación y demás que pueden acercar a ese producto. Entonces, el líder populista también lo sabe. Y el líder populista debe entender esos momentos. Pero el político exitoso es el que sabe utilizar esas herramientas. Y eso lo puede hacer un líder populista o uno no populista, porque el exitoso es el que sabe utilizar las herramientas. ¿Cuáles serían las características, ya que mencionaste al líder populista? ¿Cuáles son las características de un líder populista? Que es carismático en exceso, que polariza y que sabe leer cuáles son los botones rojos que hay que tocar. O sea, la gente, son esas emociones que la gente... por las cuales la gente se mueve y que a la hora y que al final terminan siendo antidemocráticos, que no les gustan las instituciones fuertes. ¿Por qué? Porque cuando llegan al poder las instituciones molestan, la institucionalidad molesta. No les gusta la institucionalidad porque la institucionalidad al final favorece al individuo. Entonces terminan lo que genera esta falacia del pueblo es un colectivismo que invisibiliza al individuo. No, yo no sé, Jorge, yo no sé, José Alejandro, ¿se ha sofisticado el populismo en nuestra región y en nuestro país? ¿O cuando pensamos en un populista pensamos en el que reparte bolsas, carga niños, abraza abuelitas, baila la canción del momento? ¿O se está volviendo más sofisticado? Pues no, yo creo que esas son herramientas, ¿no? Creo que son herramientas que la gente usa y que algunos políticos utilizan para mercadearse. Pero no necesariamente son las herramientas que utilizan todos los líderes populistas para permanecer en el poder o para posicionarse políticamente. Porque estoy seguro que hay líderes populistas de derecha en el mundo que no han regalado una sola bolsa de alimentos. ¿Bukele es populista? Creería que sí. Y creería que él juega con el miedo. De hecho, la emoción que es la emoción, la emoción del miedo. O sea, él consolida su voto alrededor del miedo, de la inseguridad, que es el miedo a los mareros, que es lo que lo hace a él exitoso. Entonces, el populismo no es
un tema de ideología, de ser de izquierda, de derecha, libertario o socialista, ¿verdad? No tiene que ver con eso. El ser populista es una forma de comunicar y luego de hacer gobierno. Se aprovechan precisamente de esa decepción que tiene la gente, de la decepción de cómo funciona el gobierno o la burocracia, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde hay un espacio para los líderes políticos que no quieren caer en el populismo, o sea, en prometer, digamos, la eficiencia institucional, porque ese es realmente al final el problema, ¿verdad? Que hemos crecido el gobierno, las instituciones gubernamentales en una burocracia que termina generando estos elefantes que cuesta moverlos, ¿verdad? O sea, a mí me ha tocado estar cerca de algunas instituciones de gobierno y yo les digo, bueno, esta institución parece pues un caballo, ¿verdad? Usted le pega con el chicote y avanza y se va corriendo, pero esta otra es un elefante. Usted le pega y no avanza. Es un rinoceronte, o una ¿verdad? mula. También. Cuando dicen ya no. Sí, se aplica. Pero respecto a las emociones, Pierro Zambayón es un autor que escribió justamente sobre el populismo y las emociones, y él identifica tres. Dice que hay emociones políticas, una que es la de la posición, otra es de la intelección y otra es la de acción. Dice que la de posición es la rabia de no ser reconocido y hasta de ser despreciado por una élite, ya sea política o económica, o por la élite que ostenta el poder. Luego está la emoción de la intelección, que es con más emoción, con más información o con más interacción, empieza a haber una sensación de que hay algo que yo no controlo o hay algo que yo no sé, algo que me están ocultando. Hay más teorías de conspiración y eso se incrementa ahora con la cantidad de información que hay por las redes sociales. Esto es toda esta gente que dice, no, ahí hay algo más que yo no sé, o sea, esto no puede pasar, esto no es así, no es normal, ¿verdad? Y luego están las emociones de acción. Y eso es esta gente que dice que se vayan todos, nadie sirve, lo que decía Jorge, que se vayan todos, nadie sirve aquí, necesitamos una limpia total, el sistema no sirve. Ocurre mucho en el Congreso. Dice, no más reelección. El Congreso de Guatemala se autodepura todas las elecciones. Más del 60% de los diputados son nuevos cada elección desde hace años, desde hace varias elecciones. Eso se autodepura el Congreso y esa no ha sido la solución. Se autodepura y vuelve a estar igual o peor. Ocurre. Esa quiere decir que esa no es la solución. Ok. Y entonces en estas emociones políticas son las que va el populista descubre cuál es la que puede apelar para poder entonces venderse como solución. ¿Se vende como la solución el populista? Yo creo que eso ha cambiado. Primero, a ver, hay un estudio como más a fondo de las emociones del elector, porque lo que se hace es que se cruzan varios estudios para definir qué es lo que el elector siente. Y ahí yo lo que he visto es que para definir, digamos, estructurar una campaña electoral es que se cruzan estudios incluso hasta de productos de consumo masivo para descubrir cuáles son las emociones, si es rabia, si es enojo, si es alegría, ¿verdad? Para poder estructurar una campaña política. Entonces, el populista, encuentra un nicho, lo desarrolla y a partir de ello explota la campaña. Entonces, si encontramos que la necesidad actual es el tema económico y además tenemos otro estudio, por ejemplo, de la Fundación Libertad y Desarrollo, que nos dice la mayoría cree que la solución es el aumento al salario mínimo, ahí tengo una posibilidad. Un líder populista podría decir, yo voy a aumentar el salario mínimo 20% todos los años, porque esa es facultad presidencial. Entonces, bueno, está la mesa del salario mínimo y tal. Pero nunca ha funcionado. Sí, pero al final es una facultad presidencial. Sí, pues sí, porque la mesa esta nunca se han puesto de acuerdo. Nunca se ponen de acuerdo nunca se han puesto y de el acuerdo. presidente es el que toma la última palabra. Y no quiero dar más ideas. No, sí, me quedo pensando. Sí, adelante, Jorge. Sí, ¿y qué pasa? O sea, ¿cómo puede reconocer la gente
que le están prometiendo humo y que le están prometiendo el cielo y la tierra y el mismo candidato sabe que no les va a cumplir. Es que es bien difícil. ¿Saben que es bien difícil? Porque justamente el apelar a las emociones es algo irracional. Entonces, es como que ustedes le digan a su sobrina de 12 o 13 años, no te quiere. Ese chavo que te está enamorando y que te está diciendo que va a estar contigo toda la vida, no te quiere. O sea, no te vas a casar con él. Y ella tiene 13 años y es tal vez su primer novio y uno dice, no se van a casar, no van a tener hijos, no van a, ¿verdad? No te quiere, no lo va a entender. Entonces ese es el problema. Las emociones, se va a empecinar más. Así es, las emociones son algo irracional, entonces eso es lo que termina ocurriendo. Que el elector, como el voto es algo irracional, es muy complejo. Entonces ya hemos visto promesas de Guatemala va a ir al mundial, de no pagar la energía eléctrica. Eso ya se vio en la elección pasada. Entonces hay ese tipo de promesas. Yo creo que mientras más imposible es más descabellada. Sí, mientras más la idea es más descabellada, mientras más imposible es mientras más imposibilidad hay de llegar al poder. Yo creo que también eso es bien importante. O sea, apuestas, te arriesgas más. Sí, claro. Porque necesitas ganar más espacios. Así es. Porque estás muy lejano. Yo creo que sí. Yo creo que sobre todo, digamos, actualmente, porque si ustedes ya lo ven como, si ustedes ven las propuestas de segunda vuelta, se empiezan a moderar más, ¿verdad? Dicen, no, capaz si llego y, ¿verdad? Me va a tocar cumplir. Ahora, me quedé pensando en el caso de Bernardo Arévalo, porque los anteriores que hemos tenido, presidentes que han ganado, pues han sido presidentes que pues tenían cierto carisma, cierto... Jimmy Morales era outsider, se le veía como alguien ajeno. Yamatei decían, bueno, pues por lo menos va a hacer algo el tema de penitenciario, el tema de seguridad, le va a entrar. Sin embargo, Arévalo no cumple muchas características. ¿Qué fue lo que hizo que fuera popular? O sea, porque carismático, no sé, o no soy el mercado, definitivamente. O tenía un equipo alrededor populista que logró llevarlo como en una anda de Semana Santa. Yo creo que, a ver, primero Bernardo Arévalo pasa una segunda vuelta con, creo que fueron 11% de votos. O sea, eso tampoco es un logro electoral. O sea, eso definitivamente, los que digan que él pasó apabullantemente, eso es falso. O sea, él no pasó, crea uno o no crea que esos números son reales. O sea, partamos de que, ok, sí son reales. O sea, los que no les gusta, pues no les gusta. Pero los que crean que fueron esos reales, digan, ok, no fue un resultado apabullante. Entonces, hay demasiados competidores. Sandra Torres fue la que ganó la primera vuelta. Entonces, ese 11%... el voto nulo. El voto nulo ganó la primera vuelta. Y por mucho, es cierto. 17, ¿verdad? No, casi 20. Bueno, no, era como 19. Sí. Entonces, Sandra Torres obtiene el primer lugar en votos válidos. Y luego viene Bernardo Arévalo, pero por 5 puntos prácticamente de distancia. Yo creo que hay un tema así, como un poco de outsider, un poco de buena prensa, pero logra pasar de chanfle, que creo que es a lo que todo el resto le está apostando en esta segunda vuelta. Y se enfrenta con Sandra Torres, que es la candidata tradicional con más antivoto en la historia del país. La historia reciente. O sea, el voto duro le alcanza para llegar a la segunda vuelta, pero no ganar. No, así es, pero es que eso es a lo que le apuestan la mayoría de candidatos en este país. A ir con Sandra Torres a una segunda vuelta. Claro. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos, hablemos de las próximas elecciones. Posibles candidatos, estas características de estos posibles candidatos. Y me quedé pensando, dijiste, Arévalo llega con el 11%, pero fue el tercer mejor votado. Porque primero fue voto nulo, luego Sandra Torres y luego Arévalo. O sea, ninguno ha logrado o está tan atomizado este populismo que no sé si esa va a ser
un antídoto para para protegernos como ciudadanos, no lo sé. Voy a hacer la pausa, regresamos. Regresamos a Ciudadano Libre. Estamos hablando acerca del populismo y el peligro del populismo en las próximas elecciones en Guatemala. Y entrando de lleno, posibles candidatos, ¿por qué es un peligro que este populismo en las próximas elecciones? Porque, primero, el precio del populismo es la libertad individual. Y porque el populismo termina financiándose con el dinero de los tributarios. No hay otra forma. Porque el populismo deviene en asistencialismo para poder mantener contenta a las masas que sostienen al líder populista. Eso es lo que termina ocurriendo en este tipo de regímenes, ¿verdad? Vemos los ejemplos de los regímenes que terminan convirtiéndose en totalitarios. Terminan teniendo estos grupos de choque y estas masas que son las que defienden, financiadas desde los gobiernos que dirigen estos líderes populistas. Entonces terminan siendo financiadas por los que tributan en esos gobiernos. Pensaba justo en el gobierno de México o en lo que está sucediendo en México. Ya van para dos gobiernos que llevarán 6 años, 8 años en el poder. Y lo que estamos viendo es programas asistenciales, programas sociales. Vimos una reforma judicial en la cual ya ahora votan por los jueces, y cuando vimos la campaña que se aventaron súper delicado de jueces y magistrados, pues es que las campañas de la planilla escolar o de la asociación de estudiantes en la universidad eran babuchas al lado de lo que hicieron personas que se supone son jueces. Es que justamente esa es otra de las características de los populistas, ¿verdad? Porque ellos van a afectar las instituciones y se fueron tras el sistema de justicia, en el caso de México. O sea, ellos dijeron, ok, el nuevo enemigo es el sistema de justicia porque no funciona, y estamos de acuerdo, tal vez no funcionaba y seguramente no funcionaba igual que en el caso de Guatemala, pero la solución que escogieron fue peor. Y lo peor es que también en Guatemala están sonando esos cantos de sirena. O sea, hoy en Guatemala están hablando de deshacer la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué? Porque no les funciona a los intereses de momento de quienes están en el poder. Pero sí les funcionaba la anterior, claro, y la previa. Dependiendo, ¿verdad?, de quién está en el poder, de magistrados. Así es. O sea, si las resoluciones están a mi favor, funciona, si no están... Y ahí entra el tema que tú mencionaste de la emoción de acción, que se vayan todos, aquí nada funciona. En México el sistema judicial no funcionaba y ahora ustedes lo van a elegir porque el pueblo es el que manda. Así es. Y terminaron quedando la mayoría de jueces afines a Morena. Efectivamente. Y en el caso, por ejemplo, si volvemos al caso de El Salvador, ocurrió lo mismo en el caso de las diputaciones y en el caso de las alcaldías, que el presidente Bukele reforma los distritos electorales de tal suerte que los fragmenta para que el resto de partidos no tengan opción. Y entonces él queda con las mayorías de alcaldías y en las diputaciones. Que es lo que en Estados Unidos le llaman gerrymandering, y que es básicamente eso de que reconfiguran los distritos para tratar de que gane el que está reconfigurando los distritos. O sea. Así es. O sea que el famoso dicho de que reparte y comparte se queda con la mejor parte. Sí, cabal. Es precisamente eso de tratar de ver, bueno, si lo reconfiguro de esta manera, ahí tengo yo más votantes, entonces tengo más chance de que ahí voy a ganar en ese distrito, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es, en otros países estamos viendo ese peligro del populismo ya implementándose en estos países, y ese es uno de lo que debemos protegernos en nuestro país, porque ha habido institucionalidad y chueco derecho, ahí va funcionando. Podríamos tocar fondo si no defendemos lo que tenemos. Sí, y siempre podemos estar peor. Eso te iba a decir yo, que en política y en la vida real no hay fondo, lamentablemente. O sea, sí. Siempre podemos estar peor.
Y eso me hace pensar en una frase de un amigo muy querido y me decía, el próximo presidente, ¿cuál es el peor presidente? El que viene. ¿Cómo protegernos y vacunarnos? ¿Qué sugieres tú con esto de estar atentos? Yo creo que el problema es justamente que el voto es emocional, entonces Ujú. abstraer las emociones del voto, que es sumamente complicado. ¿Cómo jugamos entonces con esa emoción? Y digo, cuando jugamos, o sea, ¿cómo jugamos con los juguetes que nos dieron para que defendamos la libertad? Y aprovechando que tenemos a mucha gente viéndonos en todo el país por TV Azteca Guate, ¿qué le decís a esa gente para que, sabiendo que van a tratar, los politiqueros del populismo van a tratar de manipular sus emociones, cómo hacer para no dejar que le manipulen sus emociones? Yo creo que buscar siempre la razón y confrontar las ideas y entender que hay algo que en las redes sociales se llama algoritmo. Y el algoritmo lo que hace es que a usted le aparezca únicamente aquello que satisface sus emociones, sus sentimientos. Lo que le segrega una hormona, que es la hormona de la felicidad. Entonces, trate de saltarse su algoritmo. Vea cosas que le incomodan intelectualmente para poder chocar con lo que está pensando normalmente. Porque si usted sigue viendo ese tipo de cosas que ya únicamente le confirman, le da, ahí sí que le cae usted en el sesgo de confirmación, nunca va a encontrar algo que le haga pensar más allá de esa caja. Ahora, podemos usar también estas herramientas, usar el tema, apelar a la emoción, apelar a un lenguaje cercano, porque me imagino que usan un lenguaje cercano, para poder entonces desenmascarar estas ideas también. Lo que ocurre es que también nos enfrentamos a un proceso electoral de 4 meses. Y entonces le estamos pidiendo al elector que, y aquí me estoy poniendo del lado de hacer una campaña electoral, le estamos pidiendo al elector que entienda un plan de gobierno en 4 meses, en 30 segundos de una pauta electoral. Y al político serio o populista que traduzca su plan de gobierno en 30 segundos. Si es que tiene plan de Si es gobierno. que tiene. Y sí, ¿verdad? lo entiende. Y entonces estamos bajo esos ingredientes, tratando de generar una democracia sólida, donde el elector pueda decidir a una opción seria. Entonces es complejo. Y en un espacio donde permea la desinformación. Yo apelo siempre a la mayoría silenciosa. Y la mayoría silenciosa es la gente que no necesariamente va a estar opinando en las redes sociales. Porque cuando opina le dicen net center. Vos porque sos pariente, tío, primo de corrupto, ¿verdad? O del pacto de corruptos. Así es. Porque el que generalmente tiende a opinar o a agredir es el que está más influido de este tipo de líderes, de liderazgos. O que tiene algún interés particular. Si gana aquel que es mi cuate, voy a tener chance en el gobierno. Sí. O que se niega a reconocer que su decisión en las urnas no fue la mejor, ¿verdad? Eso generalmente ocurre en los primeros meses de gobierno, ¿verdad? Que dice, bueno, sí, ¿verdad? Mejor no digo que... Porque hoy por hoy casi nadie votó por el yo creo que este gobierno. gobierno ha logrado que mucha gente se vaya a confesar porque hay tanto arrepentido. Sí, así es. Tanto arrepentido. Y bueno, estamos casi por concluir. El peligro del populismo es real, es latente, no es Pedro y el lobo. Lo estamos viendo en los países cercanos, o sea, no tenemos que irnos a Venezuela para darnos cuenta de lo que está sucediendo. ¿Y con qué te gustaría concluir? Hay una frase que encontré esta tarde antes de venir al programa que dice que las promesas populistas se pagan con la moneda más cara, la soberanía individual. Y creo que con eso es con lo que me quiero quedar. Que creo que los ciudadanos libres debemos estar todo el tiempo atentos, porque la libertad es algo que debemos estar todo el tiempo vigilando. Vigilando de los políticos
populistas y no populistas, en todo momento. Y vienen las elecciones. Y recordemos que cada cosa que le pedimos a un político que haga para nosotros, le estamos dando el permiso de que meta las manos en nuestra bolsa para hacerlo. No lo va a hacer con el dinero de nadie más, lo va a hacer con nuestro dinero, porque son nuestros impuestos los que utilizan para hacerlo. José Alejandro, así rápido, si tuvieras que darle 3 señales de alerta al votante para detectar a un populista, a un candidato populista, ¿cuáles serían? Demasiado bueno para ser cierto. Demasiado bueno para ser cierto. O sea, cuando son soluciones rápidas, soluciones demasiado poco creíbles, y cuando es alguien demasiado carismático, eso es una alerta. Creo que no estamos en el momento para pensar en estas personas que son demasiado histriónicas, personas que, el finquero, o el del sombrero, o el tatuado, ¿verdad? No estamos en este momento. O sea, creo que estamos en un momento de pensar con los pies en la tierra. Estamos saliendo de un gobierno que no ha sido capaz ni siquiera de sentar las bases de lo que le dejaron atrás, porque estamos conscientes de que recibieron un gobierno patas arriba, como todos, ¿verdad? Como todos, pero el que viene recibirá un gobierno peor del que recibió Arévalo. Entonces tenemos que estar conscientes de eso. Si nos van a ofrecer cosas sencillas y fáciles, seguramente hay que poner los ojos ahí, y si creemos que está cercano, también es cierto, es falso. Jorge. Bueno, al final pienso que tenemos todos la tarea, y ahorita estamos un año, literalmente, más o menos, pero casi exactamente a un año de la primera vuelta, que va a ser en el 2027. Estamos a tiempo todos para instruirnos, para ocuparnos, para preocuparnos de qué está pasando, y luego de que pase el mundial, por supuesto. Y después de eso, pues ya pienso que es el momento para que todos nos ocupemos de pensar, y usted también que nos está viendo, pues ocuparse en pensar y ver que no le vayan a vender humos, o que no vaya a usted a vender su voto por una gorra, o por antes eran láminas, ahora serán gorras, o qué sé yo, pero piense bien qué va a hacer, porque al final de eso depende el futuro de todos, ¿no? Así es, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que se haya quedado reflexionando. Me quedo con muchas ideas que nos dijo nuestro invitado. Espero que usted también. Y me quedo con esto, muy parecido o de la mano de lo que dijiste, José Alejandro. Un ciudadano libre no le pide al gobierno que le dé, sino que no le estorbe. Vea las propuestas, y si son propuestas para estorbar menos, ponga atención. Si es que le va a dar, seguro le va a dar para estorbarle después. Que tengan una excelente noche. Gracias por habernos acompañado aquí en Ciudadano Libre en TV Azteca Guate.